este límite. Realmente un pasaje normal de estudiante de un pueblo a otro realmente está demasiado caro. Agentes policiales para dispersar a los estudiantes lanzaban bombas lacrimógenas y piedras hacia el campus universitario, mientras que los bachilleres respondían lanzando piedras y botellas. Le queremos hacer un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, que nosotros no somos delincuentes, nosotros venimos aquí a prepararnos, a absorber ese conocimiento, pero nos están llevando a una necesidad de tener que hacer ciertas cosas y ciertos conflictos. Nosotros necesitamos que las autoridades resuelvan qué es lo que está pasando. No queremos hacer orden, no queremos hacer igual, pero que es necesario, porque mientras más callados estamos, más nos subyugan. Esta es la primera manifestación que se realiza en la gestión de la actual rectora Emma Polanco en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los diferentes gremios estudiantiles expresaron que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades disminuyan el costo de los combustibles, así como los precios de los pasajes. Es toda la información que tenemos desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Esmirna, por el reporte. Recuerde que para más detalles de estas y otras informaciones, usted puede acceder a nuestro portal www.teleradioamerica.com y seguirnos en las diferentes redes sociales como Otra Noticias. Será hasta el próximo boletín. Mantenga siempre la sintonía. Buenas noches, amigos, amigas. Es un placer estar con ustedes este lunes en este programa Equipo Mediático, que generalmente lo presenta el compañero Luna Valiente, que no está con nosotros esta noche, y me ha correspondido a mí, lo que hago con mucho gusto. Y estoy en compañía de José Alfredo Guerrero, destacado economista, un gran amigo también, que se ha integrado a este programa desde hace muy poco tiempo, pero con grandes expectativas de tenerle a él por sus capacidades, ¿no? Sobre todo en el tema de la economía, que siempre ha manejado con mucha presteza, mucha capacidad. De manera que le damos un afectuoso saludo a José Alfredo, y gracias por acompañarnos. Gracias a ti por esas palabras. Le damos un abrazo a José Manuel Luna y Valiente, en cualquier lugar que se encuentre. Pero yo lo vi activo hoy en Twitter. En su cuenta de Twitter ahí estaba, aunque no está con nosotros, siempre está ahí en sus cuentas. Activo siempre, activo. Bueno, José Alfredo, hay una diversidad de temas, tanto locales como internacionales. Vamos a escoger algunos para comenzar. Yo pienso que vamos primero al plano nacional, porque está muy presente el tema del petróleo y sus efectos negativos, el aumento del precio del petróleo y las secuelas ya que por lo general provoca en los países que tienen que comprarlo y que no lo producen. Exacto.
aunque hay países que lo producen y también tienen problemas, como el caso de Venezuela. Claro. Pero bueno, en nuestro caso, el petróleo, siempre dicen ustedes los economistas, y tienen razón, bueno, antes decían eso, cuando pasa la barrera de los 50, hay problemas. Pero bueno, lo hemos tenido hasta 100. Hasta 100, claro. Y ahora va por los 70 y, hoy no sé cómo está hoy, 73, 74. Sí, correcto. Hay algunos economistas que entienden que va a llegar de nuevo a los 100. O sea, eso es una... He oído y han escrito algunos economistas. Otros estiman que esto pudiera manejarse por ahí donde está, e incluso otros que pudiera bajar. Bueno, es una materia prima tan volátil, tan complicada. La experiencia que yo tengo como periodista de 50 años de ejercicio es que he pasado por varias crisis de diferentes gobiernos, de diferentes partidos, cada vez que el petróleo sube. Sí, es correcto. Y la situación del petróleo, cuando estaba a esos precios también, recuerda que teníamos el acuerdo de Petrocaribe, que facilitaba un poco las cosas. Era un gran alivio porque permitía pagar solo la factura del 50% y lo otro convertirlo a préstamos blandos, que era prácticamente un regalo que daba Venezuela. Pero efectivamente el petróleo es un commodity, es un precio, es un recurso que no tenemos. Los precios internacionales, ahí no podemos hacer nada, simplemente somos tomadores de precios. Y la estructura impositiva que tiene, que lo comentábamos la pasada semana, está basada en dos leyes que tienen un impuesto específico y un impuesto ad valorem. Un mercado que lleva regulado desde el año 2000, donde todos los márgenes están fijos. Y entonces no es la primera vez, tal como tú dices, que el precio del petróleo está aumentando y genera entonces este tipo de problemas. La situación de esta mañana, por ejemplo, es una cosa inaceptable, que una parte del sector choferil con la que no se ha llegado a acuerdo trató de parar la principal vía nacional. Ahí vimos lo que pasó, ¿no? Sí, esto es un aspecto de las secuelas cuando el petróleo sube. El tema de los pasajes, el tema choferil. El tema de los pasajes choferil, exacto. Pero fíjate, ahí lo importante es la crisis que tú mencionas, en más de 50 años. Fíjate que una de ellas, porque a veces el precio del petróleo en la crisis del 90, por ejemplo, recuérdate que el petróleo se estaba vendiendo por debajo de los precios internacionales. Teníamos un gobierno que estaba subsidiando la gasolina. Pero ¿qué pasó? El precio estaba bajo y entonces no había gasolina. Y te recuerdas las grandes filas que se hizo para... Eso fue cuando la crisis de Balaguer. De Balaguer, sí. Correcto. ¿Y cómo se resolvió esa crisis? Bueno, eliminando los precios artificiales. O sea, precios artificiales no pueden existir en la economía. No, si el país fuera un país rico, que entonces puede destinar un subsidio al petróleo, bueno, muy bien. Pero José Alfredo, pero así no. Un poquito más para atrás, tú planteas la crisis del 90 y la década perdida, como se le llamó a la de los 80 por el tema del petróleo. Sí. Y los efectos devastadores que tuvo en América Latina. De todo, el tema de la deuda, la primera crisis de la deuda también que eso provocó. Esa primera crisis de la deuda. Pero como los precios del petróleo, lo conversamos también la semana pasada, o sea, es mantener la estructura que tiene. El asunto del pasaje sí yo creo que debe resolverse rápidamente. Es un precio que es entonces sometido a regulaciones, el Estado ahí controla las negociaciones para aumentar los pasajes y lo importante es que esas negociaciones se den rápido a un precio que sea asequible y que ganen todos. El gobierno está metido en eso, hay una ley que le da autoridad para eso, entonces esperemos que de las negociaciones salga un equilibrio, sí. Que ha existido, o sea, fíjate que hemos tenido también etapas de cambios en el petróleo y no ha habido, hace mucho tiempo que no veíamos este tipo de cosas. O sea, exacto. Pero el tema choferil, precio del pasaje y problemas de desórdenes, huelgas y este tipo de cosas que ya, como lo vimos hoy, es un aspecto del precio del petróleo a cómo anda. Pero cada vez que sube $1 el precio del petróleo, el gobierno se tiene que buscar más de 3.000 millones aquí. Así es. ¿Cuál es la idea? Tú dices el aspecto para la factura petrolera. No, claro, el pago de la factura petrolera. O sea, si sube eso tiene que hacerlo, tiene que pagar más. Pero además,
tiene que subsidiar más a las exacto. distribuidoras. Exacto. O sea, lo que estamos hablando es de que el gobierno tiene una presión financiera con el tema del petróleo terrible. Así es. Pero entonces también tiene la mini crisis de la salida de la planta de Andrés, de la AES, que aunque la ha podido conjurar con otras plantas borrachonas que la están utilizando, borrachonas porque beben demasiado, un combustible muy caro, eso también se suma a la presión financiera. Es decir, está como la arepa el gobierno en esa materia. Claro. Candela por arriba, como hacían la arepa de antes, ¿no? Que le ponían brasas arriba y brasas abajo. Sí, pero fíjate entonces cómo incluso en el presupuesto, los que han diseñado el presupuesto están hablando de un precio del petróleo por debajo de cómo anda. Quiere decir que los que trabajaron en el presupuesto, que ya han enviado al Congreso, estiman que el petróleo va a bajar. Otros entienden que no. Sí, bueno, como el presupuesto va en discusión, ya será cuestión de hacer esos ajustes, porque tenemos todavía unos 30 o 40 días en que se pueden plantear ahí recomendaciones y soluciones. Ese es un tema, ¿no? No, porque es que tiene múltiples efectos el tema del petróleo. Entonces te ubica que para el gobierno tener que buscar los recursos de atender a todas estas presiones, no tiene de otra, si no quiere hacer una reforma fiscal, como lo ha planteado, que reducir inversiones. Porque ¿de dónde saca el dinero? Tiene también el tema de poder terminar Punta Catalina, un dinero que ha avanzado para poder terminarla. Por lo menos el primer motor, la primera planta. La primera planta. De hacer pruebas en diciembre y ponerla a funcionar y entrar al sistema en febrero, por ahí se está hablando. O sea, yo lo que te quiero provocar como economista son estas situaciones financieras que se presentan con el precio del petróleo para ver, con tu experiencia, qué recomendaciones tú haces. Y también, fíjate, el impacto del petróleo también, fíjate que el petróleo es uno de los riesgos, por ejemplo, que en todos los memorándum de oferta que hace el país cuando emite bonos soberanos, coloca eso como uno de los riesgos que tiene el país. O sea, siempre en esos memorándum se pone que el país depende del precio del petróleo y que cualquier incremento puede crear situaciones en las que aumente el riesgo de no pago o el riesgo de pago de intereses. O sea que esa es otra lista también que tiene. O sea, el precio del petróleo también te complica en el aspecto también de conseguir el financiamiento. Y si eso lo enlazamos en que el dólar se ha fortalecido y por consiguiente lo hace en detrimento de otras divisas, eso también supone buscar más dinero para el pago de la deuda. Así es. O sea que el tema no es fácil. Bueno, los que tienen que manejarse con las finanzas y los presupuestos y los ingresos y salidas de recursos y que el gobierno puede estar haciendo, atendiendo sus compromisos, no es tarea fácil. Porque, claro, no es solamente nuestro país. O sea, todo el que no produce petróleo tiene la misma situación. Claro. Porque tienen deuda. No producen petróleo. Tienen una moneda con respecto al dólar. Pero, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué dice el Banco Mundial? ¿Qué dice la Oficina Mundial del Comercio? Acaban de rebajar los pronósticos de crecimiento global. Entonces, estas indicaciones es de que, bueno, y hay un famoso, ¿cómo se llama este señor, el economista que predijo la crisis del 2008? Él dice que en el 2020 pudiera darse una recesión global también de nuevo. O sea, hay muchos aspavientos, pronósticos, pero los organismos internacionales están en eso por lo que ven en el panorama. Están rebajando los pronósticos de crecimiento. Claro. Eso es otro elemento también complicado. Y una conclusión clara de todo eso es que el mundo no está para medidas populistas. O sea, ponerse con un populismo, a bajar el precio de los combustibles, a subsidiar, a ceder a todas las presiones. Subsidios extraordinarios. No tenemos ese nivel de riqueza. No. Bueno, pues ya se nos ha ido el primer tiempo. No hay otra solución que negociación, sentarse en una mesa, a ver si los
quizás es un poco iluso, ¿no? Que los transportistas entiendan eso, que no tenemos petróleo, que está subiendo y está caro, que el gobierno no tiene tantas facilidades para resolver, ni para bajar de un tirón los precios, porque no puede hacerlo, y entonces para buscar alguna solución posible. Sí, sí. Pero se ha logrado antes, o sea que no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza y también ver como esperanza de que se pueda provocar esa reunión, claro, el hecho de que ya la de los camioneros, los que transportan mercaderías, fueron los primeros en entender que tenían que sentarse con el gobierno. De hecho, ellos están estudiando con una comisión del gobierno la reforma o estudiar a ver qué se puede hacer con la ley de hidrocarburos. Exacto. Bueno, vamos a pasar entonces con el director del programa y retornamos a seguidas. Papi, necesito que me deposite, que no me dan el cuarto. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Me estoy riendo aquí un poquito, porque fuera del programa conversaba con José Alfredo, me planteaba el tema del plato del día, y yo no lo entendía, y me explicaba a propósito del tema del transporte, pero también el plato del día, porque el plato del día, me señala él, es uno de los elementos fundamentales que la gente tiene que asumir diariamente, así como transportarse, pero que en el caso del plato del día, es decir, la comida que venden para las personas, ahí no hay ninguna regulación. ¿A eso es que tú te refieres? Claro, no hay regulación, no hay crisis, todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede salir, la gente va y come, si le gusta un negocio, lo sigue visitando, puede visitar muchas ofertas diferentes, y entonces nunca ha habido crisis del plato del día. O sea, los negocios que venden comida, que le llaman el plato del día, están ahí. Y también se impactan con el precio del petróleo, se impactan con el precio de las materias primas, pero siempre está ahí el mercado funcionando. Tú dices eso, lo planteas en comparación con los choferes, que entonces de que sube el petróleo, aumentan el precio del pasaje. Los choferes que tú lo tienes que asignar una ruta. O sea, aquí tenemos choferes a lo que se le asigna una ruta, sí, y entonces ahí ya tú estás controlando la oferta. En el caso del plato del día, tú puedes poner un negocio de empanada y se te puede poner un negocio de empanada al lado. Y la gente fluye, entra, sale, y entonces no hay ese control. Tú no tienes a inspectores chequeando cada negocio a ver si hay calidad en la higiene o ese tipo de cosas. Y fíjate cómo el mercado te ofrece un producto que es diverso.
¿Quién fue que se puso a cranear esa parte de la comparación del precio del pasaje con el plato del día? Porque está genial la cosa, ¿eh? O sea, bueno, a mí se me ocurrió viendo todo este asunto con porque es una idea tuya. Sí, yo la lancé por Twitter y realmente me hicieron varios comentarios, porque fíjate, o sea, la gente cuando sale de su casa, el que no tiene vehículo tiene que pagar un transporte. Y ahí tiene todo este tipo de cosas. Cuando salió hoy en la mañana se encontró con una avenida ocupada. Pero cuando salió a comer... O sin el servicio. O sin el servicio. Pero cuando salió a comer al mediodía, ahí tenía 50... Una diversidad de ofertas. Exacto. Hay gente que puede pasarse 365 días del año comiendo diferente. Y entonces eso también tiene un poco que ver con con el poder en las transacciones económicas. O sea, tú no tienes ahí sindicatos de... No está Ubiere ahí. No hay nada de eso. O sea, no hay poder coactivo hacia el consumidor. Es lo que pasa mucho con el transporte. Sí. Pero como terminábamos el segmento ahorita, era de que realmente en el pasado hay experiencia de que sí, cuando se ponen las cartas en la mesa se resuelve. El asunto es no venir a esto con agendas políticas, porque lo que pasa con también los sindicatos, que uno no sabe si realmente lo están haciendo por oposición política, partidaria, siempre hay si lo están haciendo realmente por una... Acuérdate que ellos son políticos, todos, y pertenecen a grupos políticos. Bueno, el caso de Ubiere, él, que es una cosa que yo me río mucho con esa parte, cada vez que veo un letrero, él hacía unos afiches con la imagen del Che Guevara. El Che Guevara, sí. Entonces, si el Che Guevara vuelve y vive, le cae atrás. Sí. Pero no, mira, está interesante eso. Ahora, José Alfredo, la comida también sube de precio. Correcto, y baja de precio también, y fluctúa. Tú tienes ahí cantidad de ingredientes. Es decir, con el tema del petróleo, si sube el gas, los que hacen comida le ponen su centavo, va subiendo. Exacto. Pero ahí, por ejemplo, si te subieron mucho en un lado de la empanada, entonces te mueve al otro. O sea, que tienes opciones. Que tiene opciones, flexibilidad. Sí, y la competencia, entonces hace que se mantengan los precios. Correctamente. Sirve ahí como... Porque lo que hemos hablado, aquí también hace falta inversiones grandes a nivel de transporte urbano. O sea, capitales que puedan entrar en unas rutas y dar entonces un servicio. El gran fallo, José Alfredo, fue... Porque anteriormente el transporte público estaba en manos privadas, en parte, con unas guaguas que existían que eran de 2 pisos. ¿Tú llegaste a montarte? Sí. Yo, muchacho, me monté aquí en una de esas guaguas. Pero no tenía chofer del segundo piso, ¿tú sabes? Obviamente. Obviamente. Pero era un transporte muy organizado y decente, todo muy bien. Y estas guaguas que llegamos a ver, la de este señor Santana. Sí. Pero mira, en el transporte interurbano, en el transporte hacia los pueblos, fíjate que hay poca crisis también. Hay poca crisis, porque está manejado con otros criterios. Con otros criterios, empresas privadas. Y mira, las variaciones de precio en ese sector interurbano son prácticamente nulas. O sea, tú ves los índices de precio, lo vamos a traer en la próxima semana. Yo te voy a traer la variación del índice de precio de ese transporte para que tú veas que ahí prácticamente por años eso funciona sin problemas y da un excelente servicio. Claro. Sí, el problema comienza cuando el tigueraje se organiza y asume. Chantajea, crea problemas. Ahí en San Pedro, un pleito machetazo. No, es una cosa salvaje. Y los gobiernos que se sucedieron, comenzaron a darle concesiones. Sí. Y ellos se dieron cuenta y dijeron, no, pero por aquí es. La ración del BOA. Vamos a hacer la ración del BOA, vamos a hacer una huelga, no sé cuánto, y espérense, por aquí, concesión por allá, fueron creciendo, se construyó, se hizo ese monstruo que tenemos hoy, que es complicado para el desarrollo del país y que podamos tener un transporte adecuado en la capital, sobre todo, que es muy caótico. Con 4 millones de habitantes. O sea, una ciudad del tamaño de Santo Domingo, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, no puede manejarse como está. O sea, eso tiene que tener transporte masivo, realmente. No, esa es la idea. Y es lo que están recomendando los científicos hace mucho tiempo. ¿Sabes qué se ha dado el fenómeno? Creo que lo hemos hablado aquí. La gente no percibe a veces los problemas que tiene y que se están presentando. La gente no sabe de dónde vienen. No lo advierte. Sí. Hay gente que camina, come, duerme, pero no sabe qué es lo que está pasando.
tenemos un tema de la población, primero. El otro día era, la población mundial eran 4.000 millones, 6.000 millones. Hoy andamos ya en 7.500 y cuidado, millones de habitantes en el mundo. Entonces todo eso ha comenzado a generar toda una serie de presiones del empleo, en fin. Pero entonces, ¿qué ha pasado también? Que se han concentrado en urbes. Ese proceso que vemos en los pueblos como el nuestro, que la gente del paraje baja al distrito, del distrito entonces para el municipio se van concentrando en la capital o las poblaciones más importantes como Santiago, que le está pasando lo mismo que la capital. Claro. Y en todas las partes del mundo eso ha ocurrido. La gente se ha concentrado en urbes, en ciudades. Y esa cantidad de gente, dicen los científicos, lo han analizado, ¿qué va a generar? Como está generando. Crisis del transporte, enormes tapones, lo que estamos viviendo aquí. Muchas epidemias, porque usted tose en medio de miles de personas, de cientos de personas, y contamina, contagia. Va a haber muchas rápidas epidemias por eso. Problemas con el empleo porque no hay un puesto para cada quien y todo el mundo anda demandando una posición. Y así comienzan a analizar el tema de la superpoblación. Hay teoría, hay gente que dice que el problema no es la superpoblación, pero sí hay teóricos y economistas que plantean que la población en crecimiento que tiene el mundo es parte de muchos de los problemas manifiestos en la economía mundial. Así es. Es una forma de provocarte a ti también, ¿no? Pero ese es un tema interesante, ¿no? Sí. El tema de la población. Y pues aquí estamos viviendo eso. Pero yo que he vivido en la capital hace tanto tiempo y caminaba a la capital por mi trabajo de reportero, me recuerdo cuando la avenida Bolívar llegaba casi hasta lo que es hoy la Winston Churchill. Así es. Que ahí era un trillo para llegar ahí a un monte que ya seguía. Sí. Porque los primeros edificios públicos de viviendas fue en esa zona, en la feria. La feria, Honduras, todo eso fue creciendo, creció muy horizontal. Sí. La ciudad se expandió horizontal. No, y esos barrios como se han extendido, lo que son hoy provincias, y en el Santo Domingo Este, que es una cosa impresionante, no era tal, por ahí no había, ahí lo que había era monte también. Tú sabes que eso requiere también mucha fortaleza en los gobiernos municipales, que es una materia en la que estamos realmente muy quemados aquí. No tenemos alcaldes realmente que en los municipios sean figuras importantes. Y que estén formados en la municipalidad, sí, para entender eso, lo que es un gobierno de la ciudad. Un gobierno de la ciudad. Fíjate que ninguno se atreve tampoco a hacer reformas de tasas, reformas tributarias que pueden hacer y la ley se lo permite. Por ejemplo, como la mayoría de los municipios tienen, por ejemplo, la tarifa homogénea para la recogida de basura. Sí. No discriminan por eso y pueden hacerlo. Pero ese es otro tema. La parte de los letreros, por ejemplo, los letreros también tienen que cobrarle diferencia, pero no se animan a hacer una reforma tributaria a nivel de municipio con las facultades que tienen. Y los municipios necesitan recursos para hacer cosas, porque es que si no, vemos entonces al gobierno nacional haciendo muchas cosas que son de municipios. Pero es que hemos tenido, como que hemos dado mucho tumbo en, yo no sé si es debe ser la capacidad de nuestros líderes desde hace muchas décadas atrás, que como que no tuvieron la visión del desarrollo nacional, porque entonces hacían cosas como me da la ganaria. Según se iban presentando los problemas, se adoptaban como disposiciones que después a la larga resultaron... Caso bueno, acuérdate que los municipios tenían una fortaleza, los ayuntamientos, porque te manejaban incluso los acueductos, y cobraban hasta la placa de las carretillas. Sí, correcto. Hasta las carretillas tenían placa y tenían que pagar una patente. Sí, yo recuerdo. ¿Tú recuerdas? Con placa, la carretilla esa que yo... Sí. Recuerdo haberlo visto en las matas de Farfán. Sí, y si usted ponía una fritura en la calle, habían dos elementos ahí. Sí. El tema salud, porque había un control,
El que vendía esa fritura tenía que hacerse un examen para que no vaya a estar tuberculoso y afectar a la persona. Y te tenía que tener un documento ahí en la batea, ahí pegado, de que se estaba autorizado a vender esa fritura. Había un poquito de organización, pero todo eso se fue a pique. Y los ayuntamientos manejaban los acueductos y hasta le echaban flúor para mantener la calidad y la sanidad del agua. Luego, bueno, hicieron quitaron los acueductos de los ayuntamientos, los fueron desnudando. Sí, así es. Porque los ayuntamientos manejaban muchas cosas y le fueron eliminando. El tránsito urbano era responsabilidad del ayuntamiento. Claro. Se han quedado con cementerio y basura y muchos no lo hacen muy bien. Que ni siquiera hacen bien eso. Notas del subdesarrollo, como yo le llamo. Bueno, vamos con el señor director. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bien. Hay algunos temas de carácter internacional y algunos que tocan a la República Dominicana. Por ejemplo, el tema de la actitud de los Estados Unidos con respecto a las relaciones de China con los países de América Latina. Eso tiene muchas aristas. Lo último que ya se comienza a advertir, por lo menos es mi opinión, pero no es porque sea mi opinión, es porque el tema ha sido puesto y ha sido planteado por los propios Estados Unidos. No lo había dicho muy abiertamente, muy directamente, porque lo que expresó fue inicialmente un disgusto, una queja, pero no explicaba por qué. Entonces la gente decía, pero ustedes abrieron relaciones con China, ¿cuál es el problema? Lo hicieron hace mucho tiempo, en los 70, Nixon, en medio de la Guerra Fría. Y bueno, tomaremos opciones, veremos opciones, llaman a la embajadora, en el caso de Panamá y los otros países. Pero como que uno decía, pero ¿y por qué? Yo por lo menos lo entendía como una actitud mezquina, en el sentido de que lo que estamos tratando es de buscar un socio para el desarrollo. Lo hubiésemos querido con los Estados Unidos, de hecho es nuestro gran socio en el comercio, pero quisiéramos como un poquito más de participación. ¿Qué es lo que está haciendo China? Pero ya Estados Unidos dice que cuáles son los peligros de eso, la seguridad nacional.
¿Hasta dónde eso es así? Hay que ver que Estados Unidos tiene un poco de psicosis con la seguridad nacional por todo lo que le ha acontecido y por todos los frentes abiertos y las guerras y los enemigos y todo ese tipo de cosas. Bueno, y las Torres Gemelas y de allá para acá todo, y los actos terroristas y todo esto. Pero parece que viene por ahí y seguro que habrá un encontronazo, y tendrán que ponerse de acuerdo, entiendo yo, entre China y los Estados Unidos por ese planteamiento. Porque lo que están señalando es que si China se acerca a estos países de América Latina, hace grandes inversiones como está haciéndolo, también tendrá una presencia política en estos países. Vi un artículo de un señor Collado en una revista muy cercana a los Estados Unidos y contraria a China, que hablaba de que el espionaje chino podía tener mayores facilidades trabajando en América Latina por la cercanía con los Estados Unidos. O sea, se está manejando una serie de aspectos, fíjate tú, seguridad, espionaje, en fin, que ya tiene un contenido de alta política. Entonces, por ahí van a venir problemas. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, hay que estar atento a ese tipo de cosas, lo hemos conversado ya en otros programas, pero fíjate algo interesante, ¿quién ganó la licitación para suplir carbón a Punta Catalina? Una empresa norteamericana. Una empresa norteamericana, entonces lo que conversamos. ¿Y quién vendió los generadores para Punta Catalina? La General Electric. Exactamente, o sea, el punto con nosotros como acuerdo comercial con China no es para darle privilegios ni nación más favorecida, es simplemente un jugador más en las relaciones comerciales. Exactamente, o sea, exactamente, lo que el país quisiera decir, Estados Unidos, tú tienes los generadores General Electric en Punta Catalina y ahora vas a suplir el carbón. Mira a ver cómo nos financia otra planta adicional o manda inversionistas que la hagan. Claro, o sea, no es, el país está abierto, o sea, República Dominicana está abierta a todos los inversionistas. Miren, estos días se celebró los 50 años de la cooperación italo-latinoamericana, o sea, Italia tiene 50 años con una agencia de desarrollo apoyando a América Latina. Sí. Y lo mismo otros países, o sea que... España, Alemania hace algo. Exacto, y la cooperación española también, o sea, el país está abierto a todas las... nosotros no vamos a cambiarle la avenida. Ahora, el día que la avenida George Washington pase a ser la avenida Mao Zedong, la John ya hay problema. Ya la Kennedy pase a ser entonces Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, bueno, la vietnamita. Pero no estamos en eso. Realmente nuestras raíces y nuestra cercanía es con Estados Unidos. Nuestra diáspora está mayormente, principalmente en ese país. Son los que nos manda el principal mercado emisor de turistas. O sea que no, realmente yo no veo mucha... Y en el artículo que te dije, porque se especula, ¿no? Y se hacen planteamientos, bueno, la posibilidad incluso de que en algunos países China pueda tener bases militares. Digo, pero esto es una locura. Porque ¿qué país de América Latina va a permitir bases militares a China por estos lados? Bueno, ya ahí se complicaría. ¿Verdad que sí? No es el caso, ni creo que los chinos vayan a plantear, porque los chinos no están en eso. Ellos lo que están es fortaleciéndose económicamente. A mí me parece que en eso no están. No están. O sea, yo no veo a China fortaleciendo partidos comunistas. Acuérdate que los partidos comunistas antes se financiaban. O sea, bueno, Rusia, ya había una guerra ideológica. Exacto, y Rusia ponía dinero. Y tenía partidos financiados en todas partes. Yo no conozco. Ni veo a China, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Realmente ni lo veo tampoco un país con fines expansionistas. O sea, no veo la... para mí yo lo veo muy centrado en el comercio, generar riqueza. Fundamentalmente. Porque China, como los líderes chinos también, tienen una gran carga social. O sea, China es desarrollada en una buena parte de la costa. Pero tiene mucha pobreza y tiene muchas zonas en las que tienen interés de crear una gran nación. O sea, China todavía no es el país, o sea, China no compite con Estados Unidos a nivel de una clase media, a nivel de una economía pujante en toda la costa. No, y tiene un control absoluto político. Tiene ese problema también. Digo, parecería que para que China pueda, como ha ido alcanzando esos estadios de desarrollo, parece que el esquema ha funcionado porque son tanta gente
que meter un sistema democrático ahí no es fácil. Eso será un proceso. Claro, fíjate que los taiwaneses sí le planteaban de que ellos tenían un sistema democrático. Sí construyeron un sistema democrático. Contrario al partido único y el control que tienen los chinos. Sí, pero yo lo veo más a ellos en generar riqueza para fortalecer internamente su país, que tiene muchas necesidades también. Uno ve muchos videos, muchas cosas que China está, cualquiera cree que China está en todo su territorio de esa manera, y no es así. O sea, hay todavía muchas inversiones a hacer en carreteras, escuelas, en hospitales, y lo veo como un país que está aprovechando esas ventajas del comercio. Tiene una gran población, la productividad y la eficiencia que logran con esa gran mano de obra que tienen, le permite tener esos grandes superávit con otros países, entonces eso es ahorro externo que usan allá. Y sus propios problemas, por ejemplo, es uno de los países con más contaminación. Exacto, sí. Que esa también fue inicialmente una de las quejas. Bueno, que si China viene a invertir por América Latina, también es un país con una gran carga de las inversiones que hace son muy contaminantes, como que no tiene muy en cuenta el tema de la contaminación. Sí. Y ellos van a tener que abrirse un poco más a la inspección internacional, porque eso pasa mucho con los países socialistas, que son muy cerrados a las inspecciones de otros países. Pero para mí es parte de ir jugando, van a tener que ir haciendo esas aperturas también y mejorando ese tipo de controles, porque a veces no se sabe lo que hacen. Pero yo la veo como más en eso, o sea, yo no veo mucho temas así políticos, no la veo como metiéndose en ese tipo de cosas, financiando golpes de Estado, yo no veo, no veo a China como... No, esa no es la actitud. A Venezuela mandó un barco de ayuda humanitaria, o sea, no mandó un crucero. Vende armas, pero Estados Unidos vende armas también a todo el mundo. O sea, tenemos las dos principales, o sea, grandes exportaciones de armas se hacen en Estados Unidos y China. Por eso digo yo que ellos finalmente, como las dos grandes naciones que están precisamente enfrentadas por la expansión y el comercio y todo eso, tendrán que ponerse de acuerdo. Porque es verdad que a Estados Unidos le correspondería, por razones de geopolítica, las influencias mayores en el área, como las tendría China en su propia zona. Eso es entendible, ¿no? Y yo supongo que en base a eso habrán negociaciones, aclaraciones, convenios. No hay de otra. Exacto. Pero yo no he visto ningún ejército chino invadiendo países vecinos, no lo he visto mandando tropas a ningún país, no tienen bases militares en ningún otro país, o sea que... Exacto. Para mí es o sea, por eso que digo que no lo veo apostando mucho a ese tipo de injerencia. Tú lo que ves son a sus líderes hablando de negocios y de inversiones. Y de inversiones. Exactamente. Eso es muy positivo. Así es. Bueno, vamos a ver, el tema chino está ahí y va a estar ahí. Y será un tema que tendrá a cada momento nuevos elementos para analizar. Pero lo que yo sí entiendo, que ya eso es irreversible, porque no es desde ahora, que ahora es más como con el tema de que el tema de las relaciones, de romper con Taiwán y pasar, eso es lo que crea como muchas reacciones. Pero las inversiones de los chinos en América Latina hace décadas que están muy silenciosas, muy tranquilas, pero contundentes. Y el comercio también. Y el comercio en sentido con general. todo, o sea, cuando teníamos relaciones con Taiwán, igual aquí entraba teníamos relaciones comerciales con China. Así es. Muy bien. Pues vamos a pasar de nuevo con el director. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. La revista diaria.com.
La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, ya estamos en la parte final. Yo te diría, José Alfredo, que un tema interesante es lo que acaba de acontecer en Brasil, que ha tenido su proceso electoral ahora ayer y ha resultado como ganador el derechista, ultraderechista, el candidato ultraderechista, y el Partido de los Trabajadores, Haddad, que era el candidato, o es el candidato, resultó en segundo lugar con un 29, el otro con un 40 y tanto, 46 creo, 46 y pico. Incluso ese candidato derechista sacó más que las perspectivas que tenía en las encuestas. Correcto. Y ahora lo que se está planteando, bueno, es un revés obviamente para el partido de Lula, que se esperaba que pudiera haber obtenido la mayoría o haber quedado en primer lugar aunque se fuera al balotaje. Y pues hay muchas disquisiciones en torno a qué va a pasar ahora. Como que si este candidato derechista ya tiene de hecho ganadas las elecciones. Hay quienes plantean que sí, porque históricamente el que logra la mayoría, luego en la segunda vuelta termina siendo el candidato ganador. Pudiera no ser así, en el sentido de si se lograse finalmente negociaciones para que todos los partidos que sacaron diferentes cantidades de porcentaje pudieran reunirse y ser mayoritarios. Pero también, dicen los analistas, que como ocurre en todas partes del mundo y mucho más en América Latina, los partidos pequeños que van a una primera vuelta y se quedan rezagados, en la segunda generalmente apoyan al que obtuvo mayoría. Así es. Sí. O sea que también, ahora, de ser así finalmente, el 28, que son las elecciones, va a haber un cambio dramático en la composición política brasileña. Sí. Este candidato es militar, es partidario de la pena de muerte. Su nombre ha prometido una serie de reformas de inmediato, pero también vamos a ver qué pasa con el Partido de los Trabajadores de Lula. Obviamente que también Lula está preso y que si gana este candidato, los años de prisión de Lula se van a prolongar. Aunque había dicho Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, que si él ganaba no iba a interferir en el tema de Lula. Porque un elemento que seguro se puso de manifiesto en esta situación del Partido de los Trabajadores, en los votos, en los niveles que ha finalmente obtenido, es por el tema de la corrupción. O sea, es un partido muy impactado por el tema de la corrupción. Y esto ha ocurrido no solamente en Brasil, sino fíjate que el tema de la corrupción es en todas partes del mundo un tema político electoral.
con efectos tremendos. Es correcto, sí. Y bueno, con este candidato ya el cono sur sería todo derecha, con Piñera, Macri y ahora este candidato también en Brasil. Tenemos una ola de... Una ola global, sí, global de movimientos más hacia la derecha. Parte de esa parte de la política, ¿no? Pero ahí está México. México ganó un candidato entonces más contrario de la a izquierda, o sea que no tampoco más hacia es, la izquierda. Él no es un izquierdista, necesariamente un izquierdista, pero tiene posiciones. Exacto, porque no es de la línea no es de la línea, claro, del partido. Por ejemplo, se esperaba que partidos tradicionales mexicanos de derecha. Claro, que se esperaba que en Colombia fuera Petro, entonces ganó el otro candidato también de derecha, o sea que estamos en una ola de derecha que debe llevar entonces a estos partidos también que tienen una orientación socialista, ver también lo que prometen, o sea... revisarse porque las promesas, o sea, es muy lindo decir que tú lo vas a resolver todo con educación gratis. Petro, por ejemplo, estaba pidiendo una huelga general en Colombia, porque la educación universitaria debe ser gratuita. O sea, pero esas ¿por qué cosas han ido razón? cambiando, eso no es tan fácil. O sea, una educación universitaria es una apuesta que usted hace a una profesión que la puede financiar también de otra manera, en base a crédito educativo, en base a cosas, ¿no? O sea, mira Nicaragua cómo se metió en el problema con el asunto de las pensiones, o sea, prometiendo pensiones, prometerle pensiones a todo el mundo, un sistema de solidaridad. Tuvo que cortarla y ahí tiene el lío. Tuvo que cortarla, tiene el lío. Entonces, transporte gratis, educación gratis, salud gratis. Dar todo ese tipo de promesas es muy lindo, pero la realidad entonces lleva a cosas que tú destruyes el aparato económico. Sí, bueno, aquí también ha habido el problema del fracaso del socialismo del siglo XXI. Exacto. Venezuela es un país rico, donde la gente prácticamente... Y tenemos como Venezuela como ícono de eso. Exacto. O sea, y Maduro insiste todavía en eso. Un estado del bienestar creado en base a una riqueza petrolera, pero entonces con expropiación del sector privado, con controles de precios. Sin inversión para producir más alimentos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que Venezuela tenga que importar caraotas, que es una de las principales comidas allá? Teniendo tanta riqueza. Entonces tú ves que la estructura productiva no andaba bien. No, y si tú no le das al sector privado garantía de que la propiedad privada se va a respetar, por ejemplo. Entonces, y que va a invertir. Y que va a respetar las inversiones, claro. Porque tú le puedes permitir invertir, pero entonces después saca un producto que es bueno, pero espérate, controles de precios. Y el Estado se ha demostrado hasta la saciedad que el Estado no es buen administrador. No puede estar en la generación de bienes y servicios directos. Por la politiquería, ¿no? No, y también que no hay la dinámica del consumidor. O sea, las empresas, el problema de la empresa del Estado es que se manejan, las empresas privadas tienen una disciplina, que es la disciplina del consumidor, que tienen entonces que satisfacerle sus necesidades, porque ese consumidor es que compra, da ventas y genera los dividendos. Si hay pérdida, entonces la compañía sale. Pero es una empresa estatal que da bienes y servicios que no quiebra. Porque siempre tiene el auxilio del Estado a través de subsidios. Claro, eso se puede hasta cierto punto. No, hay una cultura, hay una actitud del empleado estatal y del empleado privado. Fíjate cómo la empresa privada habla de servicio al cliente, la atención al cliente cada vez mejor. Y te puede quejar. Y todo ese tipo de cosas. En el empleado, tú lo ves en los hospitales, en las propias escuelas. Los empleados estatales, bueno, ganan un salario. Haga o no haga, me pagan mi salario. Muchas veces no están motivados. Hay oficinas públicas que tú llegas y te ven como que ya viene a molestarme. Y tú lo que vas a solicitar un servicio. Y te ponen la cara como que, dígame. Yo, primero buenas tardes, buenos días y déjeme decirle que yo vine como ciudadano a tal cosa. Pero que tú sientes esa situación. Sí, porque es un manejo, o sea, una empresa de servicio que vende pan, no puede estar en manos del Estado, o sea, un plato del día. El Estado puede tener un comedor económico, que entonces, pero es una cosa focalizada a cierto grupo y de ahí no pasa. Yo lo viví en Cuba. ¿Tú has ido a Cuba? No, en Estado no. Sí, pues yo he ido varias veces a Cuba y eso tú lo ves en Cuba. El Estado que tiene que hacer la distribución. Entonces ya tú sabes, el empleado que está ahí, pagado por el Estado, una fila,
Bueno, compañero, espérese que hay una película famosísima de La muerte de un burócrata. Ah, sí, sí. ¿Tú te recuerdas la película? Crítica a eso. Sí, claro, una crítica entre comillas, porque realmente el sistema socialista se basa en la burocracia, porque todo es burocracia. Hay un caso famoso del empleado que tiene que poner unos sellos y cuando suena la chicharra a las 5 o a las 4, a la hora que sea, el tipo se va. Y cuando se va lo que hace es que se quita un salvavidas que se pone de cojín y entonces prende el salvavidas y se va por ahí. O sea, él no tiene por qué estar más tiempo del debido dando un servicio. Pues Alfredo, se nos fue el tiempo. Te agradezco la participación en el programa. A ustedes, amigos, de haberlo seguido en sus hogares. Nos despedimos hasta el lunes, en este caso nosotros, pero durante toda la semana un equipo mediático estará con diferentes grupos para analizar el acontecer nacional e internacional. Muy buenas noches. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios.